quiero hablar del tema ¿cuándo nació Israel? ¿Cuándo nació Israel? Recibí una pregunta acerca de esto. ¿Cuándo fue que nació Israel? Interesante la manera que nace Israel, porque tiene un mensaje para nosotros, un mensaje espiritual. Cuando yo era estudiante de Sociología de Religión de Israel Liberado, cuando estudiaba en la universidad, pues el sociólogo más grande que existe en Estados Unidos y en Europa, por la misericordia del Señor, fue mi profesor, el doctor Goldman Godwin, un hombre conocido por sus estudios de sociología, de religión y liberación de Israel. La mayoría de los libros que se usan en Harvard, en Princeton y en universidades de prestigio son libros de él. Quiero primeramente presentar el ángulo étnico y el ángulo social que el mundo ve a Israel. Israel, en los estudios que se han hecho, primeramente no existe en ningún lado la historia de Israel. Usted puede ir a la universidad, a una librería, y no existe un libro llamado La historia de Israel, porque no lo hay. Pero sí va a encontrar muchos libros con un título, Una historia de Israel. Porque nunca el pueblo, ni nunca la gente ha podido determinar, no sé por qué razón, porque está bien claro en la Escritura, cómo nació Israel. Y el primer principio sociológico que las universidades enseñan de un nacimiento de Israel es lo que se conoce como el modelo de conquista. El modelo de conquista no es otra cosa de que un grupo de Japirus cruzaron el Transjordán y llenaron un vacuum en una tierra que ellos llamaron Israel. El segundo de punto de vista sociológico que las universidades enseñan acerca del nacimiento de Israel es el modelo de inmigración. Ese modelo enseña de que los israelitas, conocidos como Japirus, vivían bajo la esclavitud de los cananeos y que lentamente fueron casándose con mujeres cananeas y eventualmente tomaron control de lo que se conoce Israel y así levantaron sus sociedades. El tercer punto, alabanza en nombre del Señor, es el modelo de revuelta. El modelo de revuelta implica y enseña de que los israelitas hicieron una revolución interna sociológica dentro de Canaán y vencieron a los cananeos y a otros líderes que estaban allí y en una forma de insurrección tomaron control de la tierra, la cual llamaron, amén, Israel. Desde el punto de vista académico, la gente lo ve así. Pero, ¿cómo nació Israel? Yo creo que usted mire las características del nacimiento de un pueblo que Jehová llama mi pueblo.
¿Y por qué nosotros estamos aquí? No con la etiqueta que usted piensa que usted tiene, sino por la que es. Notamos que Israel nació primeramente bajo amenaza. En Génesis 27:41, amenaza de muerte. Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fue la venta de una bendición lo que encaminó a Dios a dar así un embarazo espiritual para que la nación de él naciera. Esto nos lleva a otros planos más altos, porque aquí hablamos de Esaú amenazando a Jacob para matarlo. Pero Esaú representa una plataforma mundial, así como Jacob. No se olvide que las personas son símbolos y códigos dentro del plan de Dios. Lo que implica que Israel siempre será amenazado de muerte por causa de una bendición. Porque la bendición fue dada a un pueblo que no existía, que no tenía nombre. Tenía nombre humano, Jacob. De ahí Dios comienza a moverse usando a este hombre, alabanza el nombre del Señor. Y tiene que llevarlo a una condición con ciertas características. Más tarde Moisés, que era pastor, no simplemente pastor de ovejas, sino pastor de la primera iglesia que existió. Porque las 6 veces que se usa la traducción eclesía en el Nuevo Testamento, es una traducción de la palabra hebrea de lo que la congregación era el Cahal. El Cahal significa congregación, pero la raíz de la palabra en hebreo el Cahal, Cahalat, significa caravana, una caravana. Porque el pueblo de Dios es una caravana. El pueblo de Dios es un sinnúmero de personas que históricamente van uno detrás de otro, siguiendo un propósito. Eso es lo que esta palabra significa. Luego en el Nuevo Testamento se tradujo como eclesía o iglesia para mostrar un principio de un pueblo que caminaría por un desierto, así como la iglesia y su pastor Moisés o Moshe hizo en el desierto. Son figuras que Dios mostró para mostrar el nacimiento de su pueblo. Alabanza el nombre del Señor. Dice en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 24. Porque cuando usted mira esta característica, tiene la tendencia a aplicarla a una persona per se. Y no es así. Le acabo de decir que son códigos humanos de revelaciones y planes de Dios. Y es importante esto porque cuando usted escucha este mensaje va a saber muchas cosas de su vida que tal vez nunca se le enseñaron o nunca las aprendieron. Pero es importante conocerla para saber el porqué de la existencia mía y suya. Dice la palabra en el versículo 24, así se quedó Jacob solo. Así está Israel, solo.
Israel no es amado por las naciones. Se dice que la única nación que realmente ha ayudado a Israel es los Estados Unidos. Así también son las características de una persona como usted y como yo, que pertenecemos a la iglesia en el desierto. Esta iglesia, cuando digo esta iglesia no me refiero a esta iglesia per se, me refiero a la iglesia de Jesucristo. Y usted sabe de memoria que van 6 iglesias, número de hombres. Usted va a vivir en soledad. Usted va a vivir en una condición de lejanía. Estas cosas se están viendo ya a nivel mundial, donde a los creyentes en Cristo los matan o los sacan del lugar que viven. Porque es algo profético. Te vas a sentir solo, triste y abandonado, con una amenaza de muerte sobre ti, porque así iba a nacer Israel, bajo amenaza de muerte. Y todavía hasta el día de hoy está bajo amenaza de muerte. Y seguirá. Usted ve muchos países que quieren destruir a Israel. Quisieran eliminarlo. Eso no es porque ese país odia a Israel en sí, sino que es una profecía sobre Israel, que viene sobre un hombre carnal, símbolo de un mundo diabólico, porque él nunca entró a la tierra prometida. Él fue enterrado fuera, y mucho menos lo enterraron en la tumba de Jacob, siendo hermano gemelo. Estas cosas llevan unos mensajes escatológicos, futurísticos. Ahora mismo hay países que quisieran destruir a la tierra de gloria, como Jehová le llama. Pero ¿qué sucede? Nace Israel en una forma rara. Porque es la forma que Israel iba a nacer, era en principio que Jehová iba a enseñar a su pueblo. Israel nace, por decirlo así, en una lucha libre. En una lucha libre. Así era que iba a nacer Israel. Luchando, peleando. ¿Por qué razón? Porque Dios quería mostrar y enseñar que la persona que pertenezca al pueblo de Dios tiene que ser una persona que luche, que pelee hasta el amanecer. ¿Qué amanecer está hablando aquí? No simplemente está hablando de un amanecer, hermanos amados, simbólicamente representado en Jacob en la lucha con Dios mismo, sino el amanecer del arrebatamiento de su iglesia. En ese amanecer, aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos que luchar. ¿Para poder hacer qué? Para ver una persona. Porque el propósito de la lucha libre que Dios le permitió a Jacob no simplemente era para que yo aprenda que en mi vida como cristiano, que llevo 42 años, sepa que tengo que luchar todo el tiempo, duramente, y que mi caminar tiene que cambiar. Porque cuando Jacob luchó con Dios mismo, su forma de su cuerpo fue cambiada. Un nuevo caminar. Alabanza el nombre del Señor. Ahora nótese que dice la palabra, versículo número 24. Se quedó solo Jacob y luchó con el un varón hasta que rayaba el alba. No se olvide que rayar el alba es una frase que se usa en la escritura
para un nuevo amanecer. Un amanecer espiritual en un futuro. Un día nosotros seremos arrebatados y llevados a otro lugar que se le llame el cielo. Estos cristianos que existen hoy, que son plásticos, no cuadran ahí. Ahora, ¿cómo yo valoro, alimento mi relación con Dios? Porque el propósito de Dios mostrarle a Jacob que su pueblo iba a nacer en una lucha constantemente era para ganarse la recompensa un día, como usted y como yo, como el ángel le dijo, como Dios mismo le dijo a Jacob. Has luchado y has vencido, claro, y has visto el rostro de Dios. Peniel. Porque en ese proceso de lucha, en ese proceso, hermanos amados, de tantas cosas difíciles, un día en el nuevo amanecer veremos el rostro de Dios, que es el que todos queremos ver. Ahora, mire la palabra, dice el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía comer, nótese, el pueblo de Dios no se resiste. El pueblo de Dios lucha, lucha, lucha y lucha todos los días. Luchamos en el trabajo, luchamos en la iglesia, luchamos en la calle, luchamos con hermanos falsos, como el apóstol habla claramente. Todos los días es una lucha. Dios pesa en balanza nuestra lucha. Por eso es que habla y dice claramente, alabanza en nombre del Señor, cuando miramos bien. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El nuevo caminar de nosotros es ahí donde comienza el embrión espiritual del nacimiento del pueblo de Israel. Yo discutía mucho con mi profesor Godwin cuando me enseñaba los modelos, amén, de conquista, de inmigración y de revuelta del nacimiento de Israel. Desde el punto de vista sociológico, así las universidades, los estudiantes a nivel mundial ven el nacimiento. Pero no es así bíblicamente hablando. Primeramente, Israel nace bajo amenaza de muerte. Segundo, en una soledad. Dios separa a su pueblo. Dios siempre separó a su pueblo. Separó a Jacob de sus esposas, de sus hijos, de sus animales. Y cuando estuvo en la soledad, intimidad con Dios, es cuando Dios muestra lo que va a hacer. Muchos cristianos no quieren hacer eso. Son cristianos plásticos, cristianos mecánicos. De eso Dios no quiere nada con ellos. Las iglesias están llenas de ese tipo de mercancía. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien. Y dijo, déjame porque raya el alba. Mire esto, si no me bendice. El cristiano en la lucha tiene que pedir bendición. Es en las luchas, en los momentos difíciles, en los momentos amargos, que hay que pedir la bendición. Porque esta leve tribulación producirá en nosotros un estado mayor de gloria. La gloria viene envuelta en el ataque. La gloria viene envuelta en la lucha. No se crea que usted se va a sentar ahí en una hamaca con la boca abierta como si fuera un pelícano para que reciba la bendición de Dios. Las iglesias han sido mal enseñadas desde hace muchos años. Y hay que salir de esa mentalidad arcaica y pigmea y comenzar a doblar rodillas y buscar intimidad en la soledad con Dios. Por eso las iglesias están como están. Hermanos que se han casado con el trabajo más que con Cristo. Pero su día llegará. La Biblia dice, mire esto, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre?
no tenía nombre, un nombre verificado, sellado por el Espíritu como Israel. Ahora nótese que la palabra sigue diciendo, y él respondió Jacob. Jacob, el hombre humano, el natural, el que no tiene bendición, el que no puede dar nada, ese es Jacob. Pero Dios quería tener una nación que luego iba a, hermanos amados, a añadir otro pueblo para que fuera un solo pueblo. Y esto es un misterio que la gente no habla mucho ni enseña mucho, pero yo se lo voy a enseñar a ustedes, a los que están en África y en Perú y en Chile, en Japón y en China y en Corea, todos ustedes que me están mirando. Si usted mira bien la palabra, sigue diciendo, mire esto. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. Tu nombre no será, ese nombre no será mencionado jamás. En este momento tú vas a dar la luz. En este momento hay un milagro. Así como Jesús de Nazaret nació un día en aquel establo, que llegaron ángeles y cantaban gloria a Dios en las alturas, va a pasar hoy. Hoy nace un pueblo, mi pueblo. Y el nombre que lleva mi pueblo es Israel. Israel. Yo quiero decirle que el nombre de Israel está compuesto de muchas letras que hablan de los patriarcas. Y en otra ocasión le explico eso. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor. 28. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El cristiano debe vencer 2 veces. Tiene que vencer por las bendiciones del Señor. Tiene que luchar hasta que raye el alba. Y con los hombres, tienes que luchar para quitarte de encima a todos esos hombres impíos y mundanos que andan detrás de ti como león tras su presa para robarte tu identidad como creyente. Que muchos leones han devorado a muchos cristianos hoy día. La gente pensó, hermanos amados, que el Coliseo de Roma se cerró y que no hay más leones matando gente como los emperadores hacían. Todavía hay un coliseo más grande, el coliseo de las iglesias, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y encuentra a muchos hermanitos y hermanitas de las iglesias que han sido devorados. Tenemos que entender que estas cosas llevan una academia espiritual. No simplemente es hablar de Jacob y de Abraham, que representa esa gente. En la mente de Dios, Dios permite ciertas cosas. Dice la palabra del Señor, mire esto. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y Abraham respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. La bendición de Israel viene directamente de Dios. Del único Dios que existe, con D mayúscula. Jehová de los ejércitos, el único Dios que existe. Los demás son muñecos, tienen ojos y no ven, piernas y no caminan, boca y no hablan. Yo no sé cómo personas con 5 sentidos, como dice el apóstol Pablo, que son plancha caliente, pueden adorar una estatua que no habla ni camina. Pero ¿qué hizo Dios? Nace el pueblo de Israel. Dice que Dios le bendijo allí, verso 29. Y llamó Jacob el lugar de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, fue librada mi alma. 2 cosas hay. El que conoce a Dios, su alma es liberada, libre. La Biblia dice que el Señor Jesús nos hará verdaderamente libres, puros, y verán el rostro del Señor. Un día le vamos a ver, dice la palabra, tal y como es. Pero no los devorados por Satanás o los marcados por Satanás por la boca del león. Ahora, ¿qué sucede?
Dios va a hacer otro milagro. Y quiero que me entienda bien lo que voy a decir. Como el pueblo de Dios Israel, todos sus pueblos tienen que ser israelitas. Porque es el pueblo de la tierra gloriosa. Dios no tiene hijos, hermanos amados, de otro padre. No hay hijos de otro padre. Tenemos un solo Padre celestial, el mismo. Pero ¿cómo hace el Señor para convertirme a mí? Yo le expliqué los otros días. Estos son asuntos que tiene que entender con una mente amplia. Que de los 12 hijos de Jacob, Rubén era el primogénito en lo natural. En lo natural, Rubén era el primogénito. Pero el primogénito, en cuanto a herencia, no era Rubén. Se lo expliqué claramente por la palabra. El primogénito por herencia, como está revelado al mismo Jacob, fue José. Que por primera vez Dios llama 2 tribus por su nombre antes que Moisés y Josué hablan de las tribus. Así pasa aquí. Una situación similar. Entonces, ¿qué hace el Señor a mí? Porque Dios no me puede tener a mí que yo soy hijo de otro padre. Tengo que ser hijo de Él. Dios comienza a hacer unos milagros grandes. Mi madre es judía o fue judía. Y yo, por mi sangre corren sangre de Judea. 50%. Pero no estoy hablando de ese tipo de relación. Dios comienza para que usted y yo seamos pueblo de Dios. En el sentido espiritual tenemos que ser israelitas. ¿Y cómo lo hace Dios? Vaya conmigo a Romanos 11. Romanos capítulo 11. Alabanza en nombre del Señor. Y mire su Biblia en el versículo 16 al 19. Romanos 11, verso 16 al 19. Israel es el olivo verde. Ahora mire la palabra. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hablando el Señor. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, judíos que no quisieron aceptar al Señor, judíos que negaron al Señor, que están escritos en el libro secreto de Jehová. Sigue diciendo, y tú, siendo olivo silvestre, yo era del campo, nadie me sembró, y usted también. Pero dice, ha sido injertado en lugar de ellas. Alguien tomó el proceso de hacer un injerto tuyo, que era silvestre, y ponerte en el olivo genuino Israel. Eso te convierte a ti y yo, de que nos alimentamos de la misma savia, del mismo palpitar del corazón espiritual, y nos convertimos, hermanos amados, entonces, en términos espirituales, en israelitas, para poder pertenecer, como la Biblia dice, al pueblo de Israel. Sigue diciendo el verso, mire esto. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti es que te sustenta. Entonces, en términos espirituales, Dios me convierte a mí para poder ser llamado pueblo de Dios en un israelita espiritual. Porque no hay otro pueblo. Solamente el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Y de alguna manera Dios tenía que meterme a mí
en esa mudanza. Pero no lo deja ahí. Vaya conmigo a Gálatas 3:7. Gálatas 3, verso 7. Dice la palabra del Señor. Importante que usted siempre esté conectado con el Espíritu. Sabed, por tanto, que los de la fe, los que creemos, estos son hijos de Abraham. Los que creemos en quién, en el Salvador del mundo. Porque Jesús era judío, pero nos injertó. Y por la fe en el Señor, somos hechos hijos de Abraham. Ahí nos acomoda Jehová claramente en el pueblo de Dios. Ahora, si usted mira conmigo en Romanos 8:15, Romanos 8, verso 15, dice la palabra del Señor ahí. Bendito el nombre del Señor. Claramente, mire esto. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Fuimos adoptados. El Padre nos adoptó y nos llevó entonces a ser partícipe del pueblo de Dios. Romanos 9:24 dice, Romanos 9:24 dice la palabra del Señor, mire esto. A los cuales también ha llamado, esto es quien, a vosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío que no era mi pueblo. ¿Quién es ese pueblo que no era? Nosotros no éramos pueblo de Dios, porque nosotros no éramos israelitas. Tuvimos que ser adoptados para poderlo ser. Y ahora no amada, y el lugar donde se ve, dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea que Dios tuvo que hacer una serie de operaciones para que usted y que yo podamos estar sentados en esa banca, no con la boca abierta y soñando y abostezando, sino buscando siempre el rostro del Señor. Efesios 1:5 dice la palabra del Señor. Efesios 1:5 dice la palabra del Señor. Mire esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es ahí donde usted entiende ahora lo que Dios tuvo que hacer. Mire esto. Para poder yo ser llamado hijo de Dios, tengo que pertenecer por adopción hecha por el Padre Celestial y un injerto espiritual en el olivo verde, que es el pueblo de Israel. Es importante que usted entienda el valor quién es usted. Usted no es cualquier porquería, o por lo menos espero que no lo sea. Tiene que conocer los valores espirituales que la palabra de Dios nos enseña. La paz de Dios con vosotros. La bendición de Dios abunde sobre ustedes de una manera especial. Amén.